Bueno, para este tema, jóvenes, vamos a empezar con la clase. Bueno, entonces, el día de ayer, jóvenes, estábamos viendo, me indican cuando vean la presentación, por ya van la presentación. Ya, Jóvenes, licenciado. gracias. Ya se ve. Jóvenes, entonces, el último día de clase dije que investigaran esto, ¿verdad? Sí, eso es queda por su cuenta propia. Respecto a investigar a los signos esperados, ¿verdad, jóvenes? Claramente estábamos explicando de que el saldo en cuenta corriente es igual a las exportaciones netas. Vemos al inicio también del semestre. Y claramente las exportaciones netas, jóvenes, están en función de, claramente, ¿verdad? Del tipo de cambio, del tipo de cambio real, en este caso del ingreso nacional y el ingreso del extranjero. Acá tenemos el saldo en cuenta corriente, que claramente está en función del capital. Y básicamente el flujo de capital está en función de qué? Básicamente el diferencial de tipos de interés. Acá tengo el saldo en balanza de pago, ¿verdad, jóvenes? Que es igual al saldo en cuenta corriente más el saldo en cuenta capital. Y aquí tengo la variación, ¿verdad, jóvenes? De reservas monetarias internacionales. ¿Sí? Entonces, jóvenes, es importante que ustedes pues, si busquen también, ¿verdad? Respecto a qué pasa con estos signos esperados. O sea, ¿qué esperan ustedes que pase con las exportaciones netas ante un cambio, ¿verdad, jóvenes? En el ingreso nacional, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es importante. Bueno, ahora hablamos un poquito sobre reservas monetarias internacionales. En este caso, están constituidos por el oro, billetes y depósitos en moneda extranjera, tenencias de derechos especiales de giro, inversiones en valores en el exterior, aportes netos a organismos financieros internacionales y otros activos en moneda extranjera. Acá tenemos algunas funciones, ¿verdad? La RMI. Son recursos de inmediata exigibilidad en en momentos de crisis, perdón. Modera la volatilidad en el tipo de cambio y pagos de déficit en la balanza de pagos. Claramente, ¿verdad, jóvenes? Acá en la balanza de pagos, cuando existe un déficit de dicha balanza, lo que hace, ¿verdad, jóvenes? Claramente, las reservas monetarias es compensar lo que es ese déficit, ¿verdad? Ese déficit. Esa es básicamente esa compensación, ¿verdad? Eso es lo que hace las reservas monetarias internacionales. ¿Sí? Lick, ¿puedo hacerle una pregunta? Perdone, para no interrumpir después. Mi pregunta es, vienen las remesas del exterior a Guatemala. Entonces, la gente va al banco, saca sus remesas en quetzales, aun cuando son dólares que vienen del exterior. Entonces, ¿el Banco de Guatemala compra esos dólares de los bancos? ¿O qué pasa ahí? Esos dólares se van directamente al Banco Central, ¿verdad? O sea, no es que No los los compra esté el Banco comprando, ¿verdad? Central. Sí, no es que los compren, no, no, no. Sí, no, no, están directamente al Banco Central cuando básicamente recurre al acceso a circulantes, a la moneda, al quetzal, ¿verdad? Sí. Pues eso no, no es que se los quede a los bancos y tampoco es que se los venda al Banco Central, ¿verdad? ¿Sí? No, no estamos, en ese caso no hay transacciones, ¿sí? O sea, de compra y venta. Perdón, No habría, Lick, ¿verdad? ¿Sí? no Entonces, comprendí el proceso. ¿Me puede explicar? Disculpe. usted me está indicando, sí, en este sentido, ¿verdad? El Banco Central le compra las remesas a los bancos de sistema. Eso es lo que yo le entiendo a usted, más que todo. Es que esa era mi idea, pero tal vez usted me puede explicar cuál es el proceso por el que el Banco Central adquiere las divisas internacionales. Permite. En ese sentido, ¿verdad? Sí. Cuando eh, el Banco Central, ¿verdad? Interviene, ¿verdad? Sí, básicamente en la economía, ¿verdad? Sí, en este caso, ¿verdad? Puede comprar remesas a los bancos de sistema, ¿verdad? Sí, con respecto a dólares. Haga de cuenta que si hay básicamente depreciación, apreciación, ¿verdad? Entonces, sí, el Banco Central sí puede intervenir en la economía de esa manera, lo que usted me está indicando. Sí, entonces sí puede comprar remesas a los bancos de sistema.
O sea, la moneda, en este caso, dólares, ¿verdad? Sí, dólares. Pero sí puede ser en este caso, ¿verdad? Sí. Entonces, viene claramente la persona que está en Estados Unidos manda básicamente lo que son eh, las remesas en moneda, pues, de dólar, ¿verdad? En este caso. Y pues, claramente, pues, el guatemalteco acá lo cambian quetzales, ¿verdad? Sí. Pero pues lo que puede hacer el Banco Central en este caso, pues intervenir, pues en la economía. Pues, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, comprando remesas al banco, a los bancos del sistema, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, regular la oferta de divisas en el país, ¿verdad? Eso puede ser una parte, una regulación, ¿verdad? De divisas, de oferta de divisas en el país. Estabilizar el tipo de cambio también. Y lo que usted me está indicando, ¿verdad? Sí, para el manejo de las reservas internacionales. O sea, básicamente hay una serie eh, de mecanismos que puede hacer el Banco Central respecto, por ejemplo, a la compra de reservas, perdón, respecto a la compra de remesas, ¿verdad? Sí. Pues, por ejemplo, ¿verdad? Si compra remesas, como le comento, primero, pues, le puede servir para regular la oferta de divisas en el país, una regulación, ¿verdad? Sí. Otro, por ejemplo, puede estabilizar el tipo de cambio. O también para el manejo de reservas monetarias internacionales también. Así se puede comprar, ¿verdad, Camilo? Muchas gracias, Luke. Entonces, para ello, pues le sirve en este caso, ¿verdad? Lo que es la reserva, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ahora tenemos acá, bueno, el enunciado, ¿verdad, jóvenes? Todo déficit en cuenta corriente se financia con un superávit en cuenta capital, lo que estábamos hablando, pues, el día de ayer, ¿sí? Acá claramente tiene que haber una igualdad, ¿sí? Acá hay una igualdad. ¿Sí? Entonces, vamos a unos casos en particular. Acá tenemos, jóvenes, pues 4 casos, ¿verdad? El caso A, ¿qué sucede acá, jóvenes? En el caso A, el saldo en cuenta corriente es negativo, ¿sí? El saldo en cuenta corriente es negativo. Jóvenes, ¿qué me estaba indicando acá? Claramente, todo déficit en cuenta corriente se financia con un superávit en cuenta capital o viceversa, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el caso A, pues tengo un déficit en cuenta corriente. Acá tengo un déficit. Bueno, jóvenes, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las economías? ¿O qué hace una economía? Lo que hace una economía, jóvenes, en este caso, lo siguiente: incrementar la tasa de interés. Jóvenes, ¿qué pasa si hay un incremento en la tasa de interés? ¿Qué pasa con los flujos de capital? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan, gracias. Sí, claramente aumentan, ¿verdad? Aumentan el flujo de capital en las economías, ¿verdad? Porque es más atractivo, ¿verdad, jóvenes, venir acá a Guatemala a invertir, por lo tanto, aumentan los flujos de capital. ¿Vean? Si se dan cuenta, jóvenes, acá incrementó, vean, o sea, el ingreso de flujo de capital es de 1.300, ¿verdad? Vean. Jóvenes, pero ¿qué pasa acá? Vean, el saldo de balance de pagos es igual a 800, menos 500, menos 1.300. ¿Qué pasa con el saldo de balanza de pagos, jóvenes? Vean, el saldo de balance de pagos, en este caso, es igual a 800. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede con la variación de reservas monetarias internacionales? Claramente va a ser positivo, vean, va a ser positivo, ¿sí? Aquí va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa en el caso B? En el caso B, jóvenes, si se dan cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, ¿sí? Acá también, vean, hay un déficit, ¿verdad, jóvenes? Hay un déficit, vean, hay un déficit en lo que es, jóvenes, el saldo en cuenta corriente. El saldo en cuenta corriente. Jóvenes, pero vean, los flujos de capital en este caso, ¿sí? O el saldo en cuenta capital es insuficiente, ¿verdad? Es insuficiente, ¿sí? Para, jóvenes, compensar este déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, el saldo en balance de pagos es igual a, pues en este caso es igual a, ¿cuánto, jóvenes? Es igual a menos 200. Jóvenes, en este caso, en el caso B, pregunto, ¿una economía debería recurrir a las reservas monetarias internacionales, sí o no? En este caso, en el caso B. Porque hay un saldo negativo, ¿verdad, jóvenes? En la balanza de pagos. Jóvenes, entonces, ¿se debe recurrir o no
a las reservas monetarias internacionales, ¿sí o no? Aquí está una de las funciones, ¿verdad? Vean. Pago de déficit en la balanza de pagos. Si se dan cuenta, acá tengo un déficit en la balanza de pagos. Por lo tanto, jóvenes, sí debo de recurrir, ¿verdad? Vean, en este caso, a las reservas monetarias internacionales para compensar, ¿verdad, jóvenes? Ese déficit en la balanza de pagos, ¿sí? Sí, básicamente. Pero, jóvenes, no es conveniente, ¿verdad? No es conveniente que el banco, ¿verdad? ¿Sí? Pues compense, ¿verdad? Ese déficit con reservas monetarias internacionales. No le conviene, ¿verdad? No le conviene, ¿sí? Te voy a explicar por qué, no se preocupe. Vamos con el inciso D. Pónganse el inciso D, ¿qué sucede? ¿Sí? Vean, jóvenes. Acá si se dan cuenta, jóvenes, acá tengo un saldo en cuenta corriente vean, de 1.200. Y tengo un saldo en cuenta capital de menos 900. Jóvenes, ¿qué sucede en este caso con el saldo en balanza de pago? Si se dan cuenta es positivo, 1.200 menos 900, me queda 300. Importante. Jóvenes, vean, acá tengo un superávit, en este caso se puede decir, o un incremento en mis reservas monetarias internacionales. ¿Sí? Vean, jóvenes, acá qué sucede. Número uno, ¿verdad? Número uno, jóvenes, ¿sí? A un país, mucho ojo, jóvenes, a un país no le conviene, ¿verdad, jóvenes? No le conviene recurrir, ¿sí? A las reservas monetarias internacionales. ¿A qué se debe eso? Si tenemos, jóvenes, bajas reservas monetarias internacionales, el país está desprotegido ante ataques especulativos del tipo de cambio, ¿verdad? Del tipo de cambio, mucho ojo. No conviene, jóvenes, no conviene, ¿sí? Recurrir a las reservas monetarias internacionales porque claramente nos quedamos desprotegidos como país. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es básicamente que hayan ataques especulativos del tipo de cambio, o sea, no nos conviene. Jóvenes, tampoco nos conviene tener un exceso de reservas monetarias internacionales, ¿sí? Luego no conviene, ¿sí? ¿Por qué, jóvenes, en este caso? ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué es lo que sucede acá, jóvenes? ¿Sí? En este caso tenemos un costo de oportunidad alto, ¿verdad? Alto, sí, alto. Tenemos un costo de oportunidad alto, ¿verdad? Porque tenemos exceso de reservas monetarias internacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso en particular? ¿Sí? Claramente, a ustedes como economía, ¿qué les convendría? Prestar ese exceso que tienen de dólares o tenerlo ahí como que guardado nada más. Prestarlo. Prestar, ¿verdad? Claramente. Entonces, a ustedes conviene más prestar. Entonces, el costo de oportunidad, joven, se ve muy grande si claramente ustedes tienen ese superávit en reservas monetarias internacionales. Entonces, es mejor prestar los jóvenes, por ejemplo, ustedes vienen, bueno, se la voy a prestar, por ejemplo, a la economía A, ¿verdad? A la economía A, ¿verdad? Se lo puedo prestar a la economía A, claramente, ¿verdad? Sí, bien, se lo puedo prestar básicamente para que compense ese saldo en cuenta corriente, ¿verdad? O, por ejemplo, la economía B, igual, ¿verdad, jóvenes? Ustedes pueden hacer eso. Pero, jóvenes, no conviene tener un exceso, en este caso, de reservas monetarias internacionales. Es importante. Bueno, ahora, jóvenes, tenemos lo siguiente. En el país, hagan de cuenta, ¿qué sucede? En este caso, jóvenes, estamos en equilibrio, ¿verdad? El saldo en cuenta capital es igual al saldo en cuenta corriente, por lo tanto, el saldo de balance de pagos es igual a cero. Jóvenes, la variación en las reservas monetarias internacionales va a ser igual a cero. Jóvenes, acá tenemos, ¿verdad? El equilibrio externo. ¿Sí? Acá tenemos el equilibrio externo. Entonces, pues, claramente, en el equilibrio externo, la economía interna está en equilibrio con el sector externo. ¿Sí? Ambas economías están en equilibrio, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante, ¿verdad, jóvenes? En los casos A, B, D, ¿verdad, jóvenes? O en el país A, B y D, jóvenes, no están en equilibrio las economías, no están en equilibrio, ¿sí? Acá no están en equilibrio. Bueno, jóvenes, vamos a ver en la pizarra, disculpen, me voy a dejar de presentar acá. Estas presentaciones ya se las compartí, no hay problema. Vamos a... Lick, perdón, ¿me puedo preguntar? Sí. ¿Con qué mecanismos cuenta un país para poder obtener
reservas internacionales, además de exportaciones y las remesas. ¿Hay algo más? ¿O solo eso? Haciendo política monetaria, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede venir y poner una política monetaria expansiva, haciendo que el flujo de capital incremente. Y Y eso como digo, sería claramente viene, reservas. incrementa el flujo de capital, sí, y entra más remesas, entra más dólares a la economía, ¿verdad? Puede hacer eso también como economía. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Entonces, hay muchos mecanismos, ¿verdad? Claramente para que incrementen las reservas monetarias internacionales, ¿sí? Para que incrementen, ¿verdad? Igual usted, ahí son políticas y claramente Guatemala, ¿verdad? Guatemala, ustedes saben de que Guatemala es una economía, pues, relativamente, pues, o bastante buena respecto a la aplicación de políticas. Se dan cuenta ustedes que Guatemala, ustedes revisan indicadores y Guatemala, pues, está muy bien posicionado respecto a la parte de aplicación de políticas, ¿verdad? O sea, el crecimiento en Guatemala ha sido, pues, muy bueno, ¿verdad? Jóvenes, me indican si ven la pizarra, es porque está un poquito acá. Sí, 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 se se ve. Bueno, jóvenes, ahora vamos a explicar lo siguiente, ¿verdad, jóvenes? Bueno, vamos a ver los tres mercados respecto a sus condiciones de equilibrio. En el sector real, jóvenes, porque vamos a hacer un análisis general de esto. En el sector real, jóvenes, ¿cuál es la condición de equilibrio? En el sector real. Condición de equilibrio, ¿cuál es, jóvenes? Condición de equilibrio. En el sector real. Obviamente está hablando de mercado de bienes, ¿verdad, jóvenes? En el mercado de bienes. Y muchos jóvenes en el sector externo. ¿Cuál es la condición de equilibrio, jóvenes? Que el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio real, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? En equilibrio. El tipo de cambio real, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? A A la uno, paridad, a uno. a la paridad del poder de compra, ¿sí? Sí, va a ser igual a la paridad del poder de compra. Igual a uno, sí, exacto, sí. Igual a uno, gracias, sí. Igual a uno, gracias, sí. Es la paridad del poder de compra. Ahora vamos con el siguiente mercado, que sería el mercado o el sector nominal. Disculpe, sector nominal. Pues en el sector nominal, pregunto, jóvenes, en especial en el mercado de dinero, en el mercado de dinero, jóvenes, pues, ¿qué pasaba con la condición de equilibrio, jóvenes? ¿Cuál es la condición de equilibrio, jóvenes, en el mercado de dinero? Tiene que ser mayor que cero. Tiene que ser mayor que cero, pero en el mercado de dinero, ¿verdad? ¿Sí? Hicimos algún modelaje, jóvenes, en el mercado de dinero respecto a la LM. Jóvenes, ¿se hizo algún modelaje en la clase respecto a la LM? ¿Cómo es la LM en la economía cerrada y en la economía abierta? ¿Cómo es la LM? ¿Hay algún cambio? Es igual, Lick. Es igual, ¿verdad? Entonces, jóvenes, en el sector nominal, en especial en el mercado de dinero con la LM, pues no tiene ningún cambio, ¿verdad? O sea, aquí no hay ninguna condición de equilibrio en el sector, claramente en el sector real, ¿verdad? Claramente la LM, pues sí, exactamente igual, ¿verdad? Ahora, en este mercado sí. En el mercado, jóvenes, de activos financieros, ¿cuál es la condición de equilibrio, jóvenes? ¿Cuál es la condición de equilibrio en el mercado financiero, jóvenes? La UAP. Exacto, es la UIP, ¿verdad? La UIP. Entonces, acá tenemos diferentes condiciones de equilibrio. En el mercado de activos financieros, jóvenes, lo que sucede es que se debe cumplir, ¿qué? La VIP. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Acá tenemos las condiciones de equilibrio. Claramente las que modelamos en este caso, pues, ¿cuál fue? Pues el sector real y el mercado de activos financieros, ¿verdad, jóvenes? Las que modelamos. Bueno, vean, jóvenes. Yo les he indicado a ustedes de que claramente el overshooting no lo voy a explicar, o sea, a detalle, mucho a detalle, pero les voy a explicar lo fundamental de este modelo, ¿sí? Lo fundamental, más no la parte matemática, la parte de cálculo, no, jóvenes, ¿sí? Solamente la parte medular de este modelo, mucho ojo, jóvenes.
Luego vamos a entrar a lo que es pues, esta parte, que es el overshooting. Mucho ojo, no lo voy a explicar, ¿sí? De forma como, con cálculo, jóvenes, de cálculo, pero jóvenes sí lo voy a explicar de forma intuitiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué consiste este modelo? ¿Sí? Luego vamos a colocar entonces el modelo de esto de reacción, ¿verdad? Entonces coloquemos acá como título. Modelo de sobre reacción, ¿verdad? O sea, el overshooting. Overshooting, ¿verdad, jóvenes? Modelo de sobre reacción. Bueno, no voy a explicar toda la parte matemática, más sí, jóvenes, les voy a explicar la parte medular del modelo, en qué consiste, ¿verdad? Con gráficas, ¿sí? Jóvenes, en este caso en particular, ¿verdad? El modelo, pues, básicamente, ¿para qué me sirve a mí? ¿Sí? Me sirve a mí, jóvenes, básicamente, como las tasas de cambio, ¿sí? Como las tasas de cambio, en este caso, los tipos de cambio, ¿verdad, jóvenes? Nominal, en este caso, como los tipos de cambio nominal pueden reaccionar, en este caso, ¿verdad? Sí, de manera excesiva a cambios en políticas monetarias en el corto plazo. Vamos a colocar entonces acá, jóvenes. Explica cómo los tipos de cambio en este caso nominal, reaccionan de manera excesiva, a cambios en la política monetaria. De corto plazo. Y luego ajustarse gradualmente en el largo plazo. Esa es la parte que me está indicando el modelo, ¿verdad, jóvenes? Que es lo que yo voy a básicamente analizar acá. Bueno, jóvenes, acá tenemos algunos supuestos del modelo, ¿verdad? Sí, algunos supuestos del modelo. Vamos a colocar acá. Supuestos del modelo. Claramente su modelo tiene que tener supuestos, ¿verdad, jóvenes? Bueno, en este caso, jóvenes, hablamos de precios rígidos en el corto plazo. Hablamos, jóvenes, de movilidad perfecta de capitales. Hablamos de expectativas racionales. Hablamos, jóvenes, de política monetaria expansiva. Jóvenes, acá lo único que no hemos hablado, jóvenes, es en este caso, en este supuesto, de las expectativas racionales, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, aquí claramente, pues, las expectativas es que espera, ¿verdad, jóvenes? Que espera básicamente los inversionistas o los agentes que vaya a pasar con el tipo de cambio nominal, ¿sí? En el largo plazo, ¿verdad? Es lo que es, básicamente es una expectativa racional. Claro, jóvenes. Bueno, esto es importante dentro del modelo. Bueno, sabiendo esto, jóvenes, vamos a hacer una parte gráfica, ¿verdad? Sí, es importante la parte medular, ¿verdad? Entonces empecemos con la parte gráfica. ¿Sí? La parte gráfica. Si tienen alguna duda, me indican, por favor. Entonces empecemos acá. Perdón, Coloquemos. ¿podría regresar la anterior diapositiva? Ahí estamos. ¿Estamos bien ya? Bueno. Lick, ¿puede poner un momentito la primera? Disculpe. ¿Esta? Sí, gracias. Gracias, Lick. Pues ahora tenemos acá, empezamos a explicar el modelo de reacción. Tenemos
expansión monetaria, ¿sí? Expansión monetaria. Sabiendo esto, jóvenes, empecemos para explicar el overshooting, ¿verdad? ¿Sí? Es un supuesto del overshooting, ¿verdad, jóvenes? Vamos a hacer 4 gráficas acá. 4 gráficas acá. Después claramente me van a servir para explicar el overshooting. Acá, jóvenes, tenemos M, que es la masa monetaria en el tiempo, ¿verdad? La masa monetaria en el tiempo, ¿sí? Acá tengo, jóvenes, los precios, ese es el precio, también en el tiempo. Acá tengo, jóvenes, el tipo de interés, también en el tiempo, ¿verdad? Mucho ojo, en el tiempo. Acá tengo, jóvenes, el tipo de cambio. Este tipo de cambio que ustedes ven es el tipo de cambio nominal, jóvenes, ¿ven? El tipo de cambio nominal también en el tiempo, ¿sí? También en el tiempo, ¿sí? Esto es importante. Entonces, jóvenes, acá tenemos la masa monetaria en el tiempo, el precio en el tiempo, la tasa de interés en el tiempo y el tipo de cambio nominal en el tiempo. Entonces empecemos con la explicación, jóvenes, de este modelo que es el overshooting, sabiendo que obviamente uno de los supuestos es una expansión monetaria, pues expansiva, ¿sí? Expansiva. Bueno, entonces empecemos acá, mucho ojo, jóvenes, mucho ojo, ¿sí? Empecemos acá. Acá, ¿qué pasa, jóvenes? Cuando tenemos una expansión monetaria, pues expansiva. Expansiva. Primero, ¿verdad, jóvenes? Claramente, ¿ven? Hay un incremento, claramente en la masa, ¿verdad? Acá hay un incremento. ¿Sí? Bueno, empecemos primero, antes que nada, empecemos con una condición inicial, ¿verdad? Acá está la condición inicial, ¿verdad? Acá tenemos la condición inicial, ¿sí? Mucho ojo, en la condición inicial, jóvenes, o en el inicio, ¿verdad? De este modelo, mucho ojo, jóvenes, todas las variables están en equilibrio, al inicio, ¿sí? Al inicio del modelo, todas las variables están, ¿qué? Están en equilibrio, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, todo está en equilibrio, al inicio. Ahora ya podemos explicar la expansión monetaria. Bueno, jóvenes, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué pasa con la expansión monetaria? Mucho, ¿qué pasa con la expansión monetaria? En el corto plazo, perdón, en el largo plazo, mucho, perdón, en el largo plazo. Jóvenes, en el largo plazo, porque es lo que vamos a analizar primero, ¿sí? En el largo plazo es lo que analizamos primero. Jóvenes, ¿qué pasa con la masa monetaria en el largo plazo? Vean, en el largo plazo, la masa monetaria, vean, incrementa. Vean, hay un incremento, vean, de la masa monetaria en el largo plazo, ¿sí? Ahora tenemos acá, vean, P sub 0, vamos a colocar P sub 0, ¿verdad? Acá coloquémosle, vean, una barra arriba. Este P sub 0 lo que me está indicando, jóvenes, es que hablamos de un precio, jóvenes, en el largo plazo en equilibrio, ¿verdad? Acá hablo de un precio en el largo plazo en el equilibrio, ¿verdad? Este precio que está sub 0. Jóvenes, ¿qué va a pasar con los precios en el largo plazo? En el largo plazo los precios incrementan, ¿verdad? En el largo plazo, ¿verdad? Hay un incremento en los precios, ¿sí? Y a precios, hay un incremento. Acá, vean. P barra sub 1. ¿Sí? Bueno, continuemos, ¿verdad? Continuemos con la parte analítica, con la parte analítica. Jóvenes, al existir, mucho ojo, claramente, un exceso de masa monetaria, un exceso de moneda nacional o de quetzales, pregunto, jóvenes, ¿qué pasa con el tipo de cambio nominal? ¿Se aprecia o se deprecia en el largo plazo? ¿O qué va a pasar acá? Se aprecia. ¿Sí? Se deprecia. ¿Sí? Deprecia. Deprecia. Aquí dice donde más. Se deprecia, ¿verdad? ¿Cómo se aprecia? Es importante, Se deprecia. ¿verdad? Se deprecia, Se ¿verdad? Hay una deprecia. depreciación, ¿verdad? Hay una depreciación, ¿sí? Entonces acá hay una depreciación, ¿ven? Del tipo de cambio. Coloquémoslo con acá hay una depreciación, ¿ven? Del tipo de cambio, ¿verdad? Del tipo de cambio. Vamos a colocarlo, ¿verdad? Por aquí. Me permite. Acá en el largo plazo hay una depreciación. Acá coloquémosle, ¿ven? E barra sub 1, ¿sí? Y aquí coloquémosle E barra, jóvenes, sub 0, ¿verdad? Sub 0. Vale.
Pues continuemos con la parte analítica, vamos con la parte analítica. Jóvenes, ya observando esto, ¿verdad? Ya observando esto, jóvenes, entonces, ¿qué pasa con el tipo de interés en la economía? Bueno, acá, mucho ojo, ¿verdad, jóvenes? Mucho ojo, ¿sí? Acá, ahora, lo que vamos a hacer, el análisis, ¿verdad? El análisis va a ser ya en el corto plazo. Acá ven lo que coloqué ahorita, lo que analicé ahorita, jóvenes, ven, lo que analicé es en el largo plazo. Esto es en el largo plazo, esto es en el largo plazo, esto es en el largo plazo, ¿sí? Todo está en el largo plazo. Ahora, analicemos, jóvenes, qué pasa en el corto plazo en la economía. Jóvenes, en el corto plazo, ¿qué pasa con la economía respecto a la tasa de interés o al tipo de interés? ¿Qué pasa? Claramente sabemos de que el tipo de interés es el precio del dinero, jóvenes. Al existir, jóvenes, un exceso de masa monetaria, ¿qué pasa, jóvenes, con el tipo de interés? ¿Aumenta o disminuye? Jóvenes, hay un montón de quetzales en la economía. ¿Qué pasa con el precio del dinero, que es claramente el tipo de interés? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Exacto, disminuye, jóvenes, porque claramente si hay un exceso de dinero en la economía, un exceso de quetzales, el tipo de interés en el corto plazo, aquí vamos de corto plazo, mucho ojo, ¿sí ven? Disminuye, ¿sí? Disminuye, mucho ojo, acá disminuye. Aquí hay una disminución del tipo de interés. Jóvenes, hasta acá estamos claros con esta parte. Sí, licenciado. Bueno, jóvenes, ahora, ¿qué sucede? Mucho ojo, ¿qué sucede con el tipo de cambio, jóvenes? El tipo de cambio nominal ahora. ¿Qué sucede? ¿Qué creen ustedes que pasa con el tipo de cambio? ¿Se aprecia o se deprecia? Bueno, claramente, ¿verdad? En el corto plazo, mucho en el corto plazo. Hubo una disminución, ¿verdad, jóvenes? Hubo una disminución, ¿sí ven? Hubo una disminución, jóvenes, del tipo de interés el día de hoy, o sea, en el corto plazo. Jóvenes, ahora, ¿qué pasa entonces con el tipo de cambio nominal en el corto plazo, claramente? ¿Qué sucede? ¿Se aprecia o se deprecia? Jóvenes, ¿qué bonos son más atractivos ahora? ¿De Guatemala o de Estados Unidos? La tasa de interés está baja en Guatemala. La del extranjero está más alta. Pues, entonces, ¿ustedes qué prefieren más? ¿Invertir en Guatemala o en Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Pero si la tasa de interés está baja, ¿Ah? pero si la tasa de interés baja, ¿no sería más factible invertir acá en Guatemala? No, porque los rendimientos no le convendrían, porque una tasa de interés baja en el mercado financiero no es bueno. Es que vea, pues, usted no le vea el punto de vista de un inversionista en la economía local, ¿verdad? O sea, en la parte de Guatemala. Claramente en la economía local, con una tasa de interés baja, usted se invierte en Guatemala, pero en el país internamente, como empresario, ¿verdad? Sí. Pero muy aparte hablamos de mercados financieros. En un mercado financiero, con una tasa de interés baja, a usted no le conviene invertir, ¿verdad? En bonos, porque aquí hablamos de bonos, ¿sí? Porque el rendimiento va a ser bajo. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Por aquí estamos hablando desde el punto de vista de un mercado financiero, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Gracias. Entonces, jóvenes, como nosotros ahora preferimos invertir en el extranjero, o sea, queremos $, jóvenes, para comprar en el extranjero o para invertir en el extranjero. ¿Qué pasa con el tipo de cambio nominal, jóvenes? ¿Se aprecia o se deprecia? ¿Ustedes estarían dispuestos, jóvenes, a dar más quetzales, verdad, jóvenes, por $1, sí o no? Sí, ¿verdad? Claramente, porque como ustedes ven que es más atractivo invertir en el extranjero, ustedes van al mercado a cambiar y dicen, bueno, yo quiero, pues $. Y mucha gente va a querer $, ¿verdad, jóvenes? Entonces, claramente, van a estar dispuestos a dar más quetzales por $1. Por lo tanto, el tipo de cambio, jóvenes, mucho ojo, el tipo de cambio, vean, ¿se va a qué? Se va a depreciar. Y, jóvenes, mucho ojo, se va a depreciar al punto en el cual, ¿verdad? Al punto en el cual, vean, ¿sí? El tipo de cambio, ¿verdad, jóvenes? El tipo de cambio, el día de hoy, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Al tipo de cambio, por ejemplo, el día de mañana, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O al futuro, ¿verdad?
va a llegar un punto en el cual, vean, el tipo de cambio, vean, o sea, con esta baja tasa de interés, ¿qué va a provocar? De que el tipo de cambio nominal, vean, al día de hoy, vean, se deprecia, ¿verdad? Se deprecia, vean, se deprecia hasta este punto. Y en este punto, jóvenes, ¿qué sucede? En este punto, claramente, vean, aquí, jóvenes, vean, estos son iguales, ¿verdad? Estos son iguales, ¿verdad? El día de hoy, o sea, el tipo de cambio depreciado del día de hoy, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Va a ser igual al tipo de cambio del día de mañana, ¿verdad? ¿Entienden esa parte, jóvenes? Hasta ese punto, jóvenes, va a haber una depreciación, ¿sí? Esta es la parte medular del modelo, jóvenes, la parte medular del modelo. ¿Está claro, jóvenes? Esta parte. ¿O tienen alguna duda? Licenciado, ¿Sí? la depreciación implica que el tipo de cambio va a subir, ¿verdad? Por la mayor demanda de hoy. La depreciación, ¿sí? Como le digo, usted en este caso, al ver una tasa de interés baja en Guatemala, usted prefiere pues, invertir en el extranjero, haciendo que el tipo de cambio nominal se deprecie, porque usted quiere ahora dólares. Entonces usted, como inversor, está dispuesto a dar más quetzales por $1, ¿sí? Sí, o sea que lo que le planteo yo es que la depreciación lo que implica o lo que quiere decir es que el tipo de cambio sube, ¿verdad? Exacto, la depreciación es, pues, haga de cuenta que usted por un dólar daba 7 quetzales. Ahora que está depreciado, usted va a dar, por ejemplo, 8 quetzales, ¿me entiende? ¿Sí? Sí, Usted, por ejemplo, daba 7 por $1. Ahora, ¿qué va a dar? Va a dar, por ejemplo, 8, ¿me entiende? sí, sí, ajá. O sea que ahí sí que la ley de la oferta y la demanda es la que Exacto. Usted viene, ahora que usted como inversor quiere dólares. Entonces, usted claramente va al mercado y van muchos más, ¿verdad? Muchos más oferentes. Yo quiero dólares, ¿sí? Entonces viene usted y claramente está dispuesto a pagar más, ¿entiende? Lo que usted me está indicando, claramente, la ley de oferta y demanda, ¿sí? Gracias, Lic, muy amable. Cuando un bien es escaso, ¿sí? Claramente usted va a pagar más por ese bien, ¿verdad? ¿Está claro, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿O hay alguna duda? Sí, Lic, para mí sí. Jóvenes, vean, yo aquí no estoy metiendo en ninguna ecuación mucho, y no voy a meter ninguna ecuación. No estoy metiendo en ninguna ecuación. Bueno, jóvenes, ahora claramente, ¿verdad? Claramente, ¿qué sucede acá? Estamos el día de hoy, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, ustedes dirán, pero aquí claramente se debe cumplir la VIP, ¿verdad, jóvenes? La UIP, ¿verdad? La UIP. Ah, vienen ustedes, ¿verdad? Y empiezan a analizar, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Tienen ustedes, por ejemplo, acá tienen un tipo de interés, vean, por ejemplo, de 6%, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tienen un tipo de interés más bajo, ¿verdad? Sí, más bajo, que sería básicamente del 4%, ¿verdad? De 4%. Me dirán, Lick, pero claramente acá se debe cumplir la UIP, ¿verdad? Claramente, en un mercado financiero, ¿verdad? Para que esté en equilibrio, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, pero claramente ustedes como inversores, ¿verdad? Como inversores, tienen esto, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, esto. Tienen 4% acá. Va a ser igual en este caso, ¿verdad, jóvenes? Bueno, coloquémoslo ahí todavía. Aquí dejémoslo como todavía no igual. Coloquémosle, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Que esto voy a hacer, por ejemplo, un 7%, ¿verdad? Un 7%. Un 7%. Jóvenes, el día de hoy claramente hay una depreciación, ¿verdad? Claramente hay una tasa de interés baja, ¿verdad? Una tasa de interés baja. ¿Sí? Por lo tanto, hay una depreciación. Jóvenes, ¿qué harían ustedes como inversores, verdad? Claramente ustedes, pues se va mejor
a la economía en el extranjero, ¿verdad? A la economía en el extranjero, ¿sí? Economía en el extranjero. Pues, pero ustedes, como claramente son racionales en este sentido, ¿qué sucede? Pues, ustedes seguirían invirtiendo el día de hoy, ¿sí o no? Viendo jóvenes que claramente en el extranjero, ¿creen ustedes? ¿Seguirían invirtiendo, sí o no? Bueno, ¿o qué pasaría, jóvenes, con la variación esperada, verdad? Del tipo de cambio al día de hoy, jóvenes. Ustedes, mucho ojo, seguirían, ¿verdad, jóvenes? Invirtiendo en esa economía extranjera, ¿sí o no? El día de hoy. Viendo que claramente, jóvenes, tiene un tipo de interés alto. ¿Seguirían invirtiendo, sí o no? Sí, ¿verdad, jóvenes? Entonces, jóvenes, ¿a qué sería igual esa variación? ¿A qué sería igual esta variación que ustedes están observando, jóvenes? Esta variación, ¿a qué sería igual? El día de hoy. ¿A qué sería igual esta variación, jóvenes, el día de hoy? ¿A qué sería igual? La variación esperada. El 3%, ¿no? A 3%. Pero ustedes quieren seguir invirtiendo, ¿verdad, jóvenes? ¿Crean ustedes con esa variación esperada el día de hoy? El día de hoy, mucho. La clave está el día de hoy, ¿verdad? ¿Creen ustedes con esa variación esperada el día de hoy? Hoy. Si quieren seguir invirtiendo, jóvenes. ¿A qué sería igual? Jóvenes. ¿A qué sería igual esa variación esperada el día de hoy, jóvenes? -3. Bueno, es 3. Pero, jóvenes, claramente acá, mucho ojo, acá, ustedes vienen, bueno, claramente hay una depreciación, ¿verdad? Del tipo de cambio nominal, ¿sí? El día de hoy. Sí, pero ustedes aprovechando todavía, ¿verdad, jóvenes? Aprovechando todavía que pueden seguir invirtiendo el día de hoy, ¿sí? Que pueden seguir invirtiendo el día de hoy, jóvenes. ¿Qué esperarían ustedes respecto al tipo de cambio esperado entonces? Para seguir invirtiendo todavía el día de hoy. Que permanezca. Que permanezca, jóvenes. Claramente ustedes vienen como inversionistas, ¿verdad? Vienen ustedes, ¿verdad? Claramente, ¿verdad, jóvenes? Una baja tasa de interés el día de hoy. Pero el día de hoy todavía permanece este rendimiento, se puede decir, ¿verdad? Esta variación, ¿verdad? Este rendimiento, ¿verdad? Una tasa de interés alta. Ahí vienen ustedes, ¿verdad? Si todavía sigue el día de hoy, sí, el día de hoy, ¿verdad? Todavía sigue, ¿sí? Esta tasa de interés alta. Yo esperaría, jóvenes, de que esto fuera igual a 0, ¿verdad? El día de hoy todavía. Porque ustedes pueden seguir invirtiendo, sí o no, jóvenes, en el extranjero el día de hoy. Si se mantiene ese tipo de interés del 7% en el extranjero, ¿puede seguir invirtiendo todavía el día de hoy, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad, jóvenes? Sí, entonces vienen ustedes. Bueno, sigo invirtiendo, jóvenes. Entonces, ¿qué pasaría con el tipo de cambio, jóvenes? ¿Se aprecia o se deprecia todavía? Se deprecia. Sigue depreciando, vean. Se sigue depreciando. Vean, se sigue depreciando porque ustedes ven, todavía ven una oportunidad, jóvenes, de seguir invirtiendo en el activo en el extranjero. ¿Por qué? Porque todavía tiene, vean, un tipo de interés alto. Entonces vienen ustedes, bueno, yo puedo seguir invirtiendo, ¿verdad, muchachos? Yo puedo seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque todavía veo ese tipo de interés alto, haciendo que esta variación esperada, con mucho ojo, el día de hoy sea igual que 0, ¿verdad? Sea igual que 0. ¿Me entienden esa parte? Al fin y al cabo, jóvenes, como es esperada, es a futuro, ¿me entienden, verdad? ¿Sí o no? Recuerdan, ¿verdad? Que esa variación esperada es futuro. Jóvenes, pero como hablamos del día de hoy, ¿a qué sería igual esa variación esperada? A 0, porque claramente yo no esperaría nada todavía el día de hoy. Yo lo que espero que es a futuro, ¿me entienden esa parte, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, jóvenes, acá claramente la variación va a ser igual a 0. Acá no me interesa, ¿verdad? No me interesa. Bueno,
Ahora vamos con lo siguiente, continuando con esta parte explicativa. Bueno, ahora, jóvenes, vamos a hablar ya respecto, ¿verdad? Respecto, jóvenes, al mercado de bienes, ¿sí? Al mercado de bienes. Jóvenes, ahora, jóvenes, ¿qué pasa en el mercado de bienes, jóvenes? Respecto a lo que estamos haciendo ahora acá. Bueno, acá claramente, jóvenes, hay una depreciación, ¿verdad? ¿Sí? Hay una depreciación, ¿sí? Del tipo de cambio, pues en este caso, pues nominal, ¿verdad? O nominal, ¿sí? Jóvenes, entonces, ¿qué es lo que sucede con los precios? ¿O qué va a suceder ahora? Con la demanda agregada. Aumenta. Aumenta la demanda agregada. ¿Vía qué, jóvenes? ¿Vía qué? Tal vez por el consumo. Bueno, vía consumo, pero en este caso, ¿qué es lo que va a incrementar en este caso? La tasa de cambio. Tasa de cambio. Bueno, pero ¿qué variable en particular de la demanda agregada la que nos va a afectar con esta depreciación? La inversión. La inversión. Bueno, pero estamos depreciando, ¿verdad? Sí, estamos depreciando, pues en este caso, el tipo de cambio. El tipo de cambio. Las importaciones, ¿eh? Las Importaciones. importaciones. Bueno, serían, jóvenes, ¿qué? Las exportaciones, ¿no serían? Sí, sería lo contrario de las exportaciones. Exportación, ¿verdad? Exportación incrementan, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no, jóvenes? Hay un incremento vía exportación, ¿sí o no? Con esa depreciación del tipo de cambio, ¿sí o no, jóvenes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Claramente es más barato comprar en Guatemala, ¿verdad? ¿Sí? Así incrementan las exportaciones. ¿Está claro esa parte, jóvenes? Entonces, en el mercado, jóvenes, en el mercado de bienes y servicios, o sea, en el sector real, ¿qué sucede? Claramente, jóvenes, sí, claramente, pues lo que va a suceder es que claramente van a incrementar mis exportaciones. Eso es importante. Jóvenes, entonces, ¿qué sucede, verdad? Sí, ¿qué sucede, jóvenes? En este caso, con los precios. ¿Alguien me puede indicar, jóvenes? ¿Qué pasa con los precios? También aumentarían. También aumentarían. ¿Y por qué, verdad, jóvenes? Bueno, jóvenes, claramente, ¿verdad, jóvenes? Al incrementar las exportaciones, exacto, vía la demanda, vean, pues, al incrementar con las exportaciones, ¿qué pasa con la demanda agregada, jóvenes? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Jóvenes, por lo tanto, ¿qué pasa con los precios? Aumenta. Aumentan, jóvenes, aumentan, ¿verdad? Vean, aumentan, jóvenes, vean, mucho ojo. Los precios van a aumentar, pero ¿qué? Muy lentamente, jóvenes, pero no aumentan rápidamente. ¿Los precios aumentan qué? Vean, de forma muy lenta. Jóvenes, claramente un precio no aumenta rápidamente. Vean, incluso tenemos acá un supuesto donde indicamos que los precios son rígidos. Por lo tanto, jóvenes, los precios ¿qué? Aumentan, pero muy lentamente. ¿Hasta dónde, jóvenes? Hasta el precio en el largo plazo. Vean que tenemos acá. Mucho ojo. Jóvenes, mucho ojo, ¿verdad? Claramente acá. Vía demanda agregada en el mercado de bienes, pues claramente las exportaciones aumentan, haciendo que básicamente la demanda agregada aumente, provocando también, jóvenes, que los precios aumenten, pero muy lentamente, vean, hacia el precio de largo plazo, que es lo que tenemos acá, Bueno, vamos con el siguiente, jóvenes, Bueno, jóvenes, ahora, jóvenes, pues, ¿qué sucede, verdad? Aquí básicamente hay como una especie de compensación, ¿verdad? De compensación se puede decir en este caso, ¿verdad? ¿Verdad? Respecto a lo que es, jóvenes, esta parte de acá que es básicamente esta política y lo que es el tipo de interés. Jóvenes, ¿ahora qué pasa?
con el tipo de interés, jóvenes? ¿Aumenta o disminuye? Con esos efectos que acabamos de ver, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pasa con el tipo de interés? ¿Aumenta o disminuye? Vuelve a aumentar. Exacto, jóvenes. ¿Y por qué aumenta, jóvenes? Porque aumentaron los precios. Exacto, jóvenes. Vean, pues. Acá pasa algo bien en particular, jóvenes. Ese incremento en los precios que ustedes ven acá, jóvenes, genera una subida en el mercado de bienes, ¿verdad? Sí, claramente. Por eso se dio ese incremento en precios, jóvenes. ¿Sí? Jóvenes, básicamente ese exceso de dinero que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente se ve afectado por lo que estamos hablando de mercado de bienes. O sea, hay como una especie de compensación acá, una especie de compensación, ¿sí? Una especie de compensación, haciendo, jóvenes, que la tasa de interés nuevamente incremente. ¿Hasta qué punto incrementa la tasa de interés, jóvenes? Quizás hasta donde donde había iniciado, al punto de inicio. Exacto, hacia donde inicia acá, cabal acá, en 6%. Vean, en 6%. Jóvenes, aquí ya viene lo último, bueno, casi lo último, sí, lo último. Jóvenes, entonces, acá ve, incrementa el tipo de interés. ¿Y qué pasa, jóvenes? Con mucho ojo, con el tipo de cambio en el largo plazo. ¿Qué esperan ustedes que suceda en el largo plazo entonces con el tipo de cambio? Que se aprecie. Que se aprecie, ¿verdad? Que se aprecie, jóvenes, vean. Vean, que se aprecie. Ponen mucho ojo. Ahora, ¿qué sucede? Vean, acá claramente se está comprobando la UIP, ¿verdad? Ustedes tienen acá, ¿sí? Básicamente información en la cual ustedes pueden verificar la UIP. Entonces, claramente ustedes vienen, bueno. Entonces, ¿qué es lo que espero yo acá? Pues es lo siguiente, ¿verdad? Es claramente que ahora el tipo de cambio, pues, se aprecie, ¿verdad? Se aprecie. Eso es lo que ustedes van a esperar ahora. El tipo de cambio, al fin y al cabo, pues, se aprecie, ¿verdad? Eso es lo que van a esperar ahora, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Porque claramente, ¿qué sucede ahora, jóvenes? Pues el tipo de interés incrementó, vean, incrementó. Entonces, ¿cuáles son las expectativas, jóvenes, de los agentes? Las expectativas de los agentes, mucho ojo, es que ahora, vean, el tipo, jóvenes, el tipo de cambio, vean, se aprecie, vean, se aprecie. Jóvenes, y claramente aquí ustedes pueden verificar la UIP, ¿verdad? Ustedes pueden verificar ahí la UIP, ¿verdad? ¿Ven? La pueden verificar. Ustedes ven, bueno, entonces aquí tengo, vean, un tipo de interés del 6%, ¿verdad? ¿Ven? De 6%. Entonces, ¿cuánto tiene que apreciarse? El tipo de cambio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes lo pueden ir comprobando, ¿verdad? Lo pueden ir comprobando, ¿verdad? Tengo 6% acá. Entonces, hagan de cuenta de que acá tenemos 7%, ¿verdad? Sí, 7%. Jóvenes, entonces, ¿qué es lo que esperan o qué expectativas tienen los agentes acá? ¿Hacia la apreciación o depreciación? Jóvenes, ¿qué expectativas se tiene ahora? ¿Hacia la apreciación o depreciación? Apreciación. Hacia la apreciación, ¿verdad? ¿Ven? Hacia la apreciación. Pues claramente, si ustedes esperan, ¿verdad, jóvenes? Que el día de mañana hagan de cuenta que el tipo de cambio, jóvenes, pues se aprecia, ¿verdad? ¿Ven? ¿En cuánto, jóvenes? Jóvenes, ¿en cuánto? En un 1%. Exacto, ¿ven? Menos 1%. Si era 6%, va a ser igual a 6%, ¿verdad? Vean, 6%. Jóvenes, aquí se está cumpliendo la UIP, ¿verdad? ¿Ven? Jóvenes, ahí estamos, ¿ven? Ya analizamos básicamente el overshooting y mucho, jóvenes, el overshooting. Licenciado, Claramente, sí, una pregunta. Esa apreciación del tipo de cambio es efecto de flujo de capitales por la subida de interés. exacto, es básicamente el incremento, exactamente, es lo que usted me está indicando claramente, sí. Entonces, básicamente, esa apreciación que usted está observando acá es básicamente vía tipo de interés por qué, ¿sí?
para que claramente verifiquemos la UIP. Entonces, al haber un incremento en tipo de interés, pues los agentes lo que esperan es claramente que exista una apreciación. O sea, en este caso lo que usted me está indicando, que flujos de capital incrementen en la economía de Guatemala. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, vean, En el chat hay una pregunta. Que ¿por qué sube la tasa de interés? Acá, solamente acá, voy a poner esto aquí. Acá. Bueno, ustedes me van a ayudar en esto, jóvenes. ¿Por qué sube la tasa de interés, jóvenes? Ustedes me van a ayudar acá. ¿Por qué sube la tasa de interés ahora, jóvenes? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? Jóvenes, ustedes también ayuden ahí. ¿Por qué incrementa la tasa de interés ahora, jóvenes? Porque subieron los precios. Suben los precios, ¿verdad? Puede ser parte de, ¿verdad? Claramente. ¿Alguien más, jóvenes, que pueda apoyar acá, jóvenes? ¿Por qué sube la tasa de interés? Por el exceso de dinero circulante. Por exceso de dinero, dice también. ¿Los demás, jóvenes? Estamos bien acá. Por el exceso de dinero, dice Luis. Jóvenes, los demás, ¿por qué sube la tasa de interés? Es importante, jóvenes, que ustedes también aporten, ¿verdad? Tal vez para contrarrestar la inflación. Para contrarrestar la inflación. Puede ser, sí, puede ser exacto, sí, puede ser. Licenciado, una cosa también es que hay más demanda de dinero, ¿no? O sea, de préstamos. Exacto, también, básicamente lo que está indicando también Freddy, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, acá, claramente, ¿verdad? Claramente, pues, como en este caso un incremento en precios, ¿sí? Básicamente vía demanda agregada, ¿verdad? Sí, vía demanda agregada, pues incremento en precios, jóvenes, entonces, estando yo acá, se fue diluyendo, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Igual lo que me está preguntando aquí, pues, José, se está diluyendo, jóvenes, ese exceso en oferta de dinero, ¿verdad? Sí. Este incremento de precios pues, genera un efecto sobre el mercado de bienes, ¿verdad? Claramente, porque hará que el exceso de dinero, jóvenes, que está en la economía, ya no fuera tan agudo, o sea, que provocara cambios tan drásticos, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, el exceso de oferta se va diluyendo, ¿sí? Se va diluyendo, ¿sí? Se va diluyendo. Jóvenes, como el exceso de oferta de dinero se va diluyendo, ¿qué pasa con el tipo de interés? Si ese exceso de oferta se va diluyendo, vía, en este caso, la modificación o el cambio que pasó en el mercado de bienes. Porque básicamente se están complementando, ¿verdad, Juan? Se van complementando, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hizo, jóvenes, ¿sí? Este incremento en precios sobre el mercado de bienes, ¿sí? Hará que ese exceso de oferta de dinero ya no sea tan agudo, ¿verdad? En la economía. Entonces, ¿qué hace esto? Que claramente, jóvenes, el exceso, jóvenes, ¿sí? De oferta se va disminuyendo, ¿verdad? Se va disminuyendo, ¿sí? Se va disminuyendo, ¿sí? Porque el dinero está caro ahora. Está buscando el equilibrio. Exacto, eso mero, se va diluyendo, ¿sí? Se va diluyendo, o sea, se va bajando o se va reduciendo, jóvenes, el exceso, jóvenes, de dinero en la economía, o sea, de circulante en la economía, jóvenes, de quetzales. Al haber una disminución, jóvenes, de quetzales en la economía, ¿qué sucede, jóvenes, con el tipo de interés? Antes había un montón de quetzales, ¿verdad, jóvenes? Pero jóvenes, Sube la tasa de interés. ¿Perdón? Sube la tasa de interés. Sube la tasa de interés. Ahí está el incremento de la tasa de interés, jóvenes. Ahí está el incremento. Claramente va a incrementar. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar claramente a la tasa de interés original, ¿verdad? Original. Entonces es importante, jóvenes. Todos los efectos, vean, se van por tres mercados, jóvenes. Mercado de dinero, mercado de activos financieros y mercado de bienes, ¿se dieron cuenta? Entonces estamos analizando los tres mercados, jóvenes. Estamos analizando los tres mercados, ¿sí?
¿Está claro, jóvenes? Yo no estoy tan claro con la primera explicación que había dado, lo que es sobre el mercado financiero, ¿Cuál es? donde estábamos diciendo de que cuando se deprecia el quetzal, el inversionista prefería pagar más quetzales y obtener dólares, pero no sería lo contrario. Ah, no. El inversionista lo que quiere son dólares. Entonces él pagaría más Pero, quetzales por $1. pero si yo quiero dólares, a mí me convendría pagar menos quetzales por $1 y no más quetzales por $1. Ah, no, porque usted no haría eso. Usted no haría eso, no sería racional, pero usted no va, o sea, usted, por ejemplo, no, póngalo de contexto, por ejemplo, cuando usted va a la tienda, ¿verdad? O haga de cuenta que lo que pasó en pandemia, ¿verdad? Que haga de cuenta de que el papel higiénico, todos querían papel higiénico. ¿Y qué pasaba? La gente incluso pagaba más por un papel higiénico, ¿sí o no? Creo que sí, no. Cree que sí, ¿verdad? Sí, haga de cuenta que si un bien relativamente se vuelve escaso, usted pagaría más o menos. Más, con tal de Más. obtener ese bien. Entonces, eso es lo que pasaría básicamente con el dólar, ¿verdad? Con el dólar, porque usted quiere invertir en el extranjero, pero ¿cómo lo hace? Con dólares. Pero como todos ven que es más atractivo invertir en el extranjero, ¿sí? ¿Qué sucede? Van al mercado cambiario y todos quieren dólares. Entonces, relativamente el dólar se hace más escaso, ¿entiende? Entonces, usted estaría dispuesto a pagar más quetzales por $1. Aquí estamos hablando cuando se escasa el dólar, por decirlo así, entonces. Sí, relativamente, porque al fin y al cabo, pues, como al fin y al cabo todos quieren dólares, relativamente se ve más escaso, ¿sí? Licenciado, ¿Sí? mire, es que aparte, digamos, de la escasez que motiva, pues, pagar más, también hay otro asunto ahí, ¿verdad? Y que tal vez esto ayuda a Luis Fernando, que es la necesidad que yo tengo de adquirir el bien, en este caso los dólares, ¿verdad? Pague el precio al cual está, ¿verdad? Exacto. Porque si yo no tengo necesidad de dólares, aunque esté escaso, aunque no vayan, pues no me afecta en nada, ¿verdad? Entonces también de eso depende, ¿verdad? De la sí, que yo tengo de adquirirlo. pero hagan de cuenta que en este caso, pues, es más atractivo invertir en el extranjero. Usted quiere invertir ahí, o obviamente invertir o tener un rendimiento en el extranjero es más alto, pues usted invierta ahí, ¿verdad? Quiere más dólares, todo el país estará dispuesto a pagar más. Sí, Sí, igual bueno, las jóvenes, ganancias, el tipo de sí, cambio. exacto, incluso acá, vean, acá tenemos rendimientos en el extranjero, ¿verdad? Acá tenemos rendimientos en el extranjero, ¿verdad? Claramente, jóvenes, el rendimiento en el extranjero para usted el día de hoy es bastante grande, ¿sí o no? El día de hoy. Sí, ¿verdad? Porque hay una tasa de interés muy grande el día de hoy. Jóvenes, entonces los agentes, ¿qué hacen el día de hoy? Aprovechando que la tasa de interés está muy alta, pues, el día de hoy. ¿Invierten qué? Drásticamente ahí, ¿sí o no? En esa economía, La sí. mayoría. Exacto, ven todos. Bueno, entonces aprovechando, ¿verdad? Aprovechando, vean, esta tasa de interés alta en la economía en el extranjero, ¿qué se hace, jóvenes? Vean, se aprovecha claramente a invertir más ahí, vean, se aprovecha más a invertir ahí. Entonces, cuando los agentes actúan de forma drástica en la economía al día de hoy. Entonces, ¿qué pasa, vean? De aquí para acá, jóvenes, está la reacción, ¿verdad? De aquí para acá, vean. Solamente de este tramo para acá, jóvenes, está el overshooting, ¿verdad? Jóvenes, vean, solo en este pedacito que estoy aquí marcando está el overshooting, ¿me entienden? Solo en ese pedacito. Vean. Está claro, jóvenes. Ya estamos verificando claramente también en el largo plazo por la UIP, ¿verdad? Pero el día de hoy, jóvenes, el día de hoy, los agentes reaccionan muy drásticamente, porque todos quieren invertir en la economía en el extranjera. ¿Entienden esa parte, jóvenes? Bueno, jóvenes, yo no tengo, bueno, no, el cursor está acá, el cursor, o cómo, no sé. Acá está la reacción, ¿verdad? Acá está el overshooting, ¿verdad? Ese es el overshooting. Jóvenes, ustedes lo vieron con, bueno, algunos lo vieron con matemática, jóvenes. Vieron con cálculo, ¿verdad? Acá no voy a explicar con cálculo yo, no. Solamente voy a explicar la esencia de este modelo.
Y jóvenes, les va a mandar 2 papers. Ustedes deciden cuál van a, obviamente, de que ustedes deseen. Uno en inglés y uno en español. Lo que yo quiero, jóvenes, es nada más que ustedes lean lo fundamental del overshooting, ¿me entienden? Lo básico. ¿Sí? O sea, básicamente, qué tipo de políticas se aplican y viceversa. En este caso, una política monetaria expansiva y viceversa, jóvenes. ¿Sí? O sea, la parte de matemática, yo no voy a preguntar nada de matemática en el examen respecto al overshooting, ¿me entienden? Nada de matemática o nada de cálculo. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Porfa. O sea, no vayan a estudiar porque en el documento que les voy a mandar, mucho ojo, hay mucha matemática. Pero yo no voy a explicar nada de matemática. Aquí solamente tengo que explicar la parte medular, jóvenes, del overshooting, nada más. ¿Me entienden? O sea, los papers, mucho ojo, lean lo fundamental, o sea, la parte analítica, en qué consiste este modelo. Más no, porfa, la parte matemática. Es importante, pues, pero obviamente, pues, no la expliqué yo acá. Entonces es un poquito complejo. ¿Está claro, verdad, jóvenes? Sí, no claro. Quiero que me digan que es que usted metió ecuaciones, pero no meter ecuaciones mucho. No, a ver, Pero, análisis jóvenes, sí, es puro análisis esta práctica. Es puro analítico, o sea, nada de matemáticas, ¿sí? Les voy a mandar los papers para que ustedes vayan leyendo ahí y vayan sacando la información importante de cada paper, ¿verdad? Y viendo ustedes a cuál entienden mejor, uno en inglés, uno en español, ustedes van ahí viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, la vamos a dejar aquí el día de hoy. Vemos el día martes tenemos actividad y les voy a hacer unos comentarios el día martes. Y jóvenes, porfa, empiecen a investigar lo que dije el Bundel Fleming con la parte de movilidad imperfecta de capitales, porfa. Sí. Y nos podría decir desde dónde viene el examen. Es que como están tan separados los exámenes, ya no recuerdo dónde empezamos ya, bueno, en la parte introductoria era ya literalmente esa parte de mercado externo, ¿verdad? ¿Sí? El mercado externo, perfecto, el tipo de cambio gracias. nominal empezamos a cambiar. Sí, pero a tipo de cambio nominal empieza a Muchas gracias. Luego, noche, ahí les voy a mandar el speaker y vamos a continuar el día martes. Gracias, noches. Noches, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche.